Buen día, mi nombre es Brigitte Suárez y en esta presentación voy a resolver preguntas de ENAM, de salud y residentado acerca de las hemorroides. Primero debemos recordar que esta es una de las patologías más frecuentes de cirugía general y digestiva, y debemos saber que en el canal anal, que mide aproximadamente 4 centímetros por dentro del orificio anal, encontramos aproximadamente 2-3 centímetros una línea que se conoce como línea dentada o línea pectínea. Esta línea va a permitir delimitar el epitelio cilíndrico simple intestinal y el epitelio estratificado plano no queratinizado por debajo de la línea pectínea. A su vez, debemos mencionar que hay entonces plexos venosos por encima y por debajo de la línea pectínea, que los que están por debajo van a drenar en la vena rectal inferior, que drena a su vez en la vena ilíaca interna, a diferencia del plexo hemorroidal superior, que drena directamente en la vena rectal media y luego hacia la vena ilíaca interna. Entonces, los factores que van a predisponer a que haya una hemorroides, es decir, una dilatación de esos plexos venosos alrededor del conducto anal, son que haya un inadecuado retorno o flujo de esa sangre venosa hacia la circulación venosa, valga la redundancia. Es decir, que la sangre se congestione en esos vasos, a lo que se le conoce como éstasis vascular venosa. Esto se va a producir cuando una persona es sedentaria, por ejemplo, cuando está sentada muchas horas, no facilita que los músculos alrededor del esfínter interno y externo permitan una adecuada contracción y movilización de la sangre, ya que las venas de este plexo venoso no tienen valvas que facilitan el drenaje, a diferencia de las venas de los miembros inferiores, por ejemplo. También se produce en personas multíparas o en personas gestantes o simplemente en personas que están sentadas por su mismo oficio. Por otra parte, estos plexos venosos también se dilatan cuando las heces son muy duras. Producen una lesión inflamatoria en este tejido conectivo engrosado en esta parte del conducto anal que contiene el plexo venoso. Esta lesión inflamatoria predispone a una hiperplasia vascular y por lo tanto al crecimiento de esas venas y su dilatación, mayor afluencia de sangre en esa parte, y por lo tanto en una consiguiente defecación en la cual las heces nuevamente salen duras, la lesión mecánica de esos plexos dilatados va a producir un sangrado con las heces, lo que se le conoce como rectorragia. Pero característicamente este sangrado va a ser indoloro. En este caso de una hemorroide externa, es decir, por debajo de la línea pectínea, se habla que ha sido trombosada, es decir, esa dilatación contiene a un coágulo de sangre venosa adherido, lo cual va a impedir, va a obstruir el adecuado drenaje venoso y por lo tanto todo ese tejido no va a tener una buena irrigación arterial y por lo tanto van a sufrir isquemia, luego una necrosis. Debido a esa poca afluencia de oxígeno y de nutrientes, es que el color de ese tejido se va a tornar violáceo. Y a diferencia de las hemorroides normales que hemos mencionado aquí al lado derecho, pues estas sí son muy dolorosas por la gran éstasis sanguínea, básicamente por la obstrucción, por la impactación de ese trombo, que son característicos, pues, signos de una hemorroide trombosada. En este caso, como genera una incapacidad en la persona para sentarse o para hacer sus actividades de la vida diaria y por eso acude a emergencia, es que es un manejo de emergencia. Se debe abrir o hacer una incisión en ese tejido y extirpar el trombo, es decir, hacer una trombectomía, solo para aliviar el malestar en la persona, ya que luego se deberá hacer una remoción de la hemorroide, una exéresis de la hemorroide, a lo que se le conoce como hemorroidectomía.
pero esto pues ya no sería de emergencia, sino sería programado. Entonces la incisión y drenaje es el tratamiento de elección. Baños de asiento y dieta rica en fibra es simplemente para un hemorroide que no tiene tejido prolapsado, muy dilatado, sino que simplemente ablandando las heces o pidiéndole a la persona que camine o que cambie sus hábitos, pues estos plexos venosos pueden regresar a su tamaño normal. Aquí también están los baños de asiento, a los que se les conoce como sideluvio, en lo que por 10 minutos aproximadamente, 2 veces al día o 2 a 3 veces al día, con agua tibia, se debe hacer estos baños de asiento para que disminuya la inflamación y por lo tanto la dilatación. La dieta rica en fibra es para ablandar las heces y esta hemorroide se le conoce como de grado 1 porque no hay un prolapso de tejido, a diferencia de la tipo 2, 3 y 4 en la cual ya el tejido ha prolapsado. Prolapsar significa que ese tejido está tan dilatado que por gravedad pues ha caído dentro del lumen o protruye mucho y cae dentro del lumen del canal anal. Para eso se puede ligar con un dispositivo llamado LigaSure en el cuello de ese hemorroide. Sin embargo, la contraindicación para usar una ligadura, es decir, el estrangulamiento del cuello de ese hemorroide y luego que se necrose el tejido y se cicatrice y ya no se produzca un prolapso, es que el paciente tenga problemas de la coagulación, porque esto va a producir sangrado. Entonces, un paciente que consume medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios no puede usar la técnica de LigaSure para un hemorroide tipo 2, sino que podría usar una escleroterapia en la cual se inyecta 1 mililitro de una solución esclerosante llamada tetradesil sulfuro de sodio. Y la reducción manual pues no es un tratamiento per se. Varón de 30 años con diagnóstico de hemorroides grado 4 prolapsados, como mencionamos, lo que se hace en grado 3 y 4 es la extirpación del hemorroide. Esto se puede hacer ya sea mediante una técnica en la cual se hace la incisión, se saca el hemorroide y se deja abierto, es decir, la cirugía de Milligan-Morgan, o se puede hacer de manera cerrada luego de extirpar el hemorroide, luego de la hemorroidectomía, es decir, una técnica de Ferguson. La ventaja de la técnica abierta es que si por algún motivo se infecta esta zona de la hemorroidectomía, se puede simplemente drenar o limpiar la infección y evitar que se agrave o que se encapsule, a diferencia de una cirugía cerrada en la cual pues si ocurre una infección pues esta sería encapsulada y sería más difícil resolverla. La ligadura elástica o la ligadura con banda elástica o con banda de caucho, como vimos, era para una de tipo 2, no requiere tratamiento, o sea, un manejo conservador en una de grado 1. Reducción manual no es un tratamiento y solo manejo médico es en grado 1. Tratamiento de elección para hemorroide trombosada es, como ya vimos, es simplemente la trombectomía, ¿no? La ablación quirúrgica. La dieta rica en fibra para ablandar las heces, los baños de asientos para disminuir la inflamación, esto es un manejo conservador para una de tipo 1. La ligadura con bandas es para tipo 2 y la reducción manual no es tratamiento. Es simplemente una técnica para reducir el prolapso de ese hemorroide y me indicaría si reduce manualmente que es una de tipo 3, pero no es el tratamiento, no va a resolver el hemorroide. Hemorroide de grado 3, como acabamos de mencionar entonces, es aquella que reduce manualmente. No prolapsan, no puede ser, ya que las de tipo 2, 3 y 4 sí prolapsan. Las que prolapsan y se reducen espontáneamente son las de grado 2. Las que prolapsan y solo se reducen instrumentalmente, o sea, no se reducen ni con la mano ni espontáneamente, pues serían de grado 4. Sangrado aún sin prolapso, esta sería de grado 1. El tratamiento de elección de las hemorroides externas trombosadas, esta es la misma pregunta que se repite. El tercer grado de hemorroides internas se caracteriza por igual, es una pregunta que se repite, es un prolapso que requiere reducción digital
o también llamado reducción manual. Reducción espontánea es de la de tipo 2, hemorroides sin prolapso es tipo 1. Si no se puede reducir ni manualmente ni espontáneamente es grado 4 y estrangulamiento probablemente se refiere a una trombosada. Mujer de 45 años que refiere a estreñimiento, es un factor de riesgo para hemorroides, que tiene sangrado rectal, el principal síntoma o signo que me indica que es una hemorragia. También tiene el factor de riesgo de la multiparidad. No puede ser un absceso perianal porque no hay signos locales de una inflamación, de un absceso, o sea, de una colección de pus por una infección, de las criptas anales, como vamos a mencionar en un posterior video. Acá pues tendría mucho dolor en la zona del ano por ese absceso que genera compresión de las estructuras nerviosas a su alrededor. Habría también signos de eritema, rubor, calor, dolor en ese absceso. No produciría un sangrado. La fístula anal es consecuencia del absceso, tampoco hay síntomas, tampoco hay secreción a través de un orificio perianal. No sería estenosis anal porque no habría una salida de heces. Y la proctitis, que es una inflamación de la mucosa rectal, tampoco podría ser en este caso. Si mal no recuerdo, en la proctitis lo que se ve más es la diarrea. Entonces acá la respuesta por el sangrado y por el factor de riesgo de estreñimiento y multiparidad que condiciona dilatación de los plexos hemorroidales y a la éstasis sería un hemorroides. Respecto a las hemorroides, es cierto. ¿Todas requieren tratamiento quirúrgico? No. Las de tipo 1 requieren manejo médico, tipo 2, 3, 4, que son las que prolapsan. Solo la tipo 3, 4 es tratamiento quirúrgico con hemorroidectomía. La tipo 2 es ligaduras con el ligasure o escleroterapia. En hemorroides ¿se pueden asociar al embarazo? Sí. Predispone a éstasis básicamente por la inmovilidad, por el estar mucho tiempo sentado. El manejo de la dieta es útil, sí, porque ablandar las heces disminuye la inflamación en esos cojinetes o en esas almohadillas de tejido conectivo que contienen a los plexos hemorroidales. Por lo tanto, disminuye la inflamación, disminuye la hiperplasia vascular. Y por ese motivo es que se indica una dieta rica en fibra en pacientes que tienen un hemorroide solo de grado 1. El hemorroide grado 1 se indica cirugía. Esto es falso, es un manejo médico conservador. Entonces, solo verdadero es el tipo 2, es la alternativa 2 y 3. Paciente de 50 años, es chofer para mucho tiempo sentado, tiene historia de sangrado rectal intermitente, es decir, es por momentos, no es continuo. Al defecar presenta dolor. Esto es raro ya que, como mencionamos anteriormente, las hemorroides por lo general son indoloras. Lo que las caracteriza más es el sangrado. Menciona también que hay paquetes venosos prolapsados en un radio de 5 y 7 que se reducen manualmente. Si es ya un hemorroides y se reduce manualmente es grado 3. Pero también menciona que hay una solución de continuidad, es decir, una herida. No menciona el radio, pero menciona que la papila está hipertrófica. Como sabemos, en el conducto anal, específicamente en la línea dentada, la parte más superior de esa línea dentada, como dedito, se les conoce como papila anal, y en la parte inferior pues están las criptas anales. Cuando por debajo de la línea dentada se produce una rasgadura, una fisura, producto de la lesión mecánica que hacen las heces duras o producto también, por ejemplo, de un coito anal, es que esta fisura crónica se va a manifestar con una papila anal hipertrófica de manera compensatoria y también puede tener una lesión en centinela. Entonces acá, por la característica de que es una solución de incontinuidad, es una herida, se podría decir a grosso modo, superficial, es una fisura anal crónica con un hemorroide grado 3.
no sería solo un hemorroide, porque nos dan también de que hay una solución de continuidad y eso no está presente en un hemorroide. No podría ser de grado 2 porque no dice que resuelve espontáneamente o que se reduzca espontáneamente, sino es manualmente. No podría ser tampoco una de grado 2, ni tampoco una fístula, porque no menciona que haya secreción que salga a través de la piel del ano. Y no puede ser una hemorroide externa, básicamente por la característica de la lesión, y porque tampoco aporta más datos de qué tipo sería o qué grado sería. Paciente con dolor y hemorragia al defecar. El dolor, como sabemos, es característico de las hemorroides trombosadas. Y la hemorragia está pues en todos. Al examen hay una tumoración violácea y dura, ¿no? Una masa indurada en la cual por una obstrucción, por un trombo, no hay un buen retorno venoso y esa masa está indurada, está sólida, está muy dolorosa por la isquemia, por la necrosis que está sufriendo y se encuentra por encima de la línea dentada. Entonces es una hemorroides interna trombosada que requiere un tratamiento de emergencia. No puede ser de grado 2, 3, 4 porque no menciona que sea un prolapso que se pueda reducir espontáneamente o manualmente o solo con instrumental médico. No puede ser un absceso porque no produce una tumoración violácea, sino produce más bien una tumoración eritematosa, enrojecida, con calor. La persona tiene fiebre y produce además mucho dolor y un absceso no produciría hemorragia. Prolapso de masa de la región perianal que requiere reducción manual, ese es grado 3. Tratamiento del hemorroide grado 3. Como sabemos, los grados 3 y 4 o algún grado 1, 2 que no resuelva a pesar del tratamiento médico, a pesar de una ligadura, si no resuelve, se indica una extirpación del hemorroide, o sea, una hemorroidectomía. No puede ser una terapia tópica, no puede ser un manejo conservador, no puede ser una ligadura porque no es de grado 2, no puede ser tampoco una escleroterapia, que es una alternativa a la ligadura, ni tampoco una criocirugía, o sea, una cirugía con frío. Mujer de 50 años presenta rectorragia, sangrado y tumoración que protruye por el ano al esfuerzo, ¿no? Al hacer maniobras de Valsalva. Se reduce espontáneamente, entonces es un grado 2 y deja una huella de sangrado. Como sabemos, en las hemorroides de grado 2 se indica en ligadura con banda de caucho o también ligadura con banda elástica, una escleroterapia si es que es un paciente anticoagulado y fotocoagulación también es una alternativa. Entonces acá la epinefrina no se indica si no es el producir fibrosis del tejido con escleroterapia. Hemorroidectomía. La hemorroidectomía se va a hacer cuando sea de grado 3 y 4 y si en caso fuese una de grado 2 que a pesar de la escleroterapia del ligature no resuelva. La esfínterotomía se realiza cuando el esfínter interno la esfinterotomía lateral interna se realiza cuando el esfínter anal interno está muy contraído. Por lo tanto, se hacen cortes a cada lado del esfínter interno, por eso se llama esfinterotomía lateral interna, para aliviar un poco de esa tensión que se produce en el músculo del esfínter interno cuando la persona tiene una fisura anal. Y el drenaje se hace cuando es obviamente un absceso, porque todo absceso se tiene que drenar. Paciente con tumoración anal sangrante que puede reducirse manualmente. Esto están preguntando por la clasificación de las hemorroides y sería de grado 3. Grado 1 es que no hay prolapso, 2 prolapso de reducción espontánea, grado 4 no reducción manual ni espontánea y grado 1 y 2 combinados no podría ser. Masa con sangre
sangrado al defecar que protruye y se reduce manualmente. El diagnóstico más probable por la característica de la reducción manual es de grado 3. Masa con sangrado al defecar que protruye y se reduce manualmente, bueno, esta es la misma. Y finalmente las preguntas de residentado. En un paciente joven eutrófico con paquetes hemorroidales prolapsados tipo 4 y otros de tipo 3, ¿cuál sería el tratamiento? Pues básicamente el extirpar esos hemorroides, máximo 3 paquetes, no se puede hacer de más paquetes, sino se predispone a que durante la cicatrización haya una estenosis del conducto anal. Entonces no se podría hacer una hemorroidectomía de todos los paquetes, así sea la técnica abierta de Milgram Morgan. No se puede hacer una ligadura, porque una ligadura no resuelve una hemorroide de grado 2. Y no se puede hacer solo manejo médico porque no es de grado 1. Cuando en el examen del margen anal aparecen hemorroides que al pujar se mantienen en posición externa, siendo necesario que se reduzcan manualmente, como vemos acá en la clasificación, pues las de grado 3 son solo cuando se reducen manualmente. Grado de las hemorroides que se reducen espontáneamente son las de grado 2 que se resuelven con ligasure o ligadura de goma elástica, que es la que más se usa, pero si está contraindicada por coagulopatía o medicamentos anticoagulantes, pues se usará el de la escleroterapia. Y grado 4, manejo quirúrgico, pero no es en este caso porque no reducen las de grado 4. Tampoco podría ser, porque no existe un grado 3B. El signo o síntoma más frecuente de la hemorroide interna de primer grado es la hemorragia. Dolor no es característico de un hemorroide. Lo característico de un hemorroide es el sangrado. El dolor se vería si fuese una trombosada. Dolor hay también en un absceso, una acumulación de pus que comprime estructuras nerviosas sensitivas a los costados, produce un dolor intenso. El prurito puede estar en un hemorroide, pero el prurito se produce cuando el hemorroide ha prolapsado y puede tener contacto con la pared del conducto anal y generar cierta picazón. Esto por las terminaciones sensitivas que se encuentran principalmente por debajo de la línea pectínea. Entonces, en una hemorroide interna, por la falta de inervación sensitiva por encima de la línea pectínea, es que no habría tanto un dolor o una irritación o una picazón. La tumefacción o el edema no se ve en una hemorroide, sino es más bien la protrusión o prolapso del tejido. Tumefacción se vería en un absceso. Y la fiebre es un signo sistémico de inflamación, de infección, que se vería también en un absceso. Paciente mujer de 45 años de edad con sangrado rectal. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? El sangrado característico, así solamente con las heces, es hemorroide. No podría ser una diverticulitis, no tiene signos sistémicos de inflamación o de infección. Una neoplasia me indicaría también que hay pérdida de peso, porexia. Una fisura anal no podría ser porque si bien la fisura anal produce sangrado con las heces, produce también un dolor intenso al defecar que no se menciona en este caso. Y un pólipo colónico puede producir sangrado, pero mencionarían que sea la presencia de una masa en el colon, y acá están hablando de rectorragia. Tratamiento de emergencia en una hemorroide trombosada, ya sabemos que es hacer una incisión, drenar, o sea, extirpar el trombo, o sea, una trombectomía. Y luego el tratamiento definitivo, pues ya sería la hemorroidectomía. Antibióticos no tendría sentido porque la hemorroide no es una infección, a diferencia del absceso. La hemorroidectomía es extirpar la hemorroide, como ya lo mencionamos, pero es el tratamiento definitivo para una 3, 4
Conservador no se puede hacer porque, como dice acá la pregunta, es una emergencia, entonces no solo bastaría con un manejo conservador para disminuir la dilatación, sí, porque acá ya hay una obstrucción por un coágulo que no va a resolver simplemente con baños de asiento ni con dieta rica en fibra. Y los analgésicos, se podría dar un analgésico para disminuir el dolor intenso que produce una hemorroide trombosada, pero no va a tratar la hemorroide, o sea, no va a calmar a largo plazo los síntomas, sino solo momentáneamente. Al realizar la extirpación del trombo es que la persona va a tener rápidamente un alivio de los síntomas. ¿Cuál de los siguientes grados de hemorroides se prolapsan y requieren reducción manual? La tipo 3, como vemos, es una pregunta que se repite. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente con hemorroide grado 4? Extirpar la hemorroide, ya sea por la técnica abierta de Milligan-Morgan o por la técnica cerrada de Ferguson. La esfinteroplastía no se indica en este caso. La escleroterapia es para una de grado 2. El manejo médico o conservador con la dieta es para grado 1. Y esfinterotomía es para una fisura anal. Principalmente una fisura anal crónica en la cual el esfínter interno está tan contraído por esa solución de continuidad que incluso genera más lesión producto de las heces duras que salen a través del ano. Entonces se hace a cada lado del esfínter una esfinterotomía, una incisión, por lo tanto se llama esfinterotomía lateral interna. Mujer de 60 años con estreñimiento crónico, tiene dolor, tiene sangrado rojo rutilante, se hace una rectorragia al momento de la defecación y protruye un bulto por el ano que ella misma le puede reducir con la mano. O sea, es una hemorroide de tercer grado. De grado 4 indicaría que ella no lo puede reducir con la mano. De primer grado no sentiría ese bulto, ese prolapso. Trombosada generaría un dolor muy intenso, indicaría que la persona pues va a emergencia. Y interna de segundo grado pues sería cuando el prolapso se reduce espontáneamente luego de hacer las deposiciones. El tratamiento quirúrgico de las hemorroides, la introducción de técnicas con métodos de ultrasonido y energía eléctrica controlada permite un mejor manejo médico o un mejor manejo postoperatorio debido a que, bueno, esta pregunta no la entendí al principio, pero se menciona que cuando se usa energía eléctrica o métodos ultrasónicos, la inflamación que se genera al momento de extirpar la hemorroide es menor. Y por lo tanto, si hay menos inflamación, eso quiere decir que hay menos edema. Y por lo tanto facilita el cierre y cicatrización de esta herida que se genera en esta hemorroidectomía. Por lo tanto, la respuesta sería disminución del edema. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente con hemorroide grado 3? Como sabemos, 3-4 es la hemorroidectomía, ya sea técnica abierta o cerrada. ¿Cuál es la operación de elección en un paciente con hemorroides de cuarto grado? Bueno, el hemorroide de cuarto grado es cierto que se puede realizar el procedimiento de Milligan-Morgan y de Ferguson porque es hemorroidectomía, pero acá la respuesta más completa, según la alternativa marcada, es que se reduzca el prolapso y se haga exéresis del hemorroides. Varón de 36 años que presenta hemorroide prolapsada y debe reducirse en forma manual. Sería pues de grado 3. Mujer de 50 años que desde hace un año tiene una tumoración blanda que protruye en el margen del ano, probablemente una hemorroide externa. Justo luego de defecar, o sea, hacer una maniobra de Valsalva, entonces protruye cuando aumenta la presión intraluminal, con evidencia de sangrado y que no es reductible manualmente. O sea, ya sería de grado 4. Y en la proctoscopía hay paquetes hemorroidales grandes que protruyen al pujar, que son 2 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, son 3.
Y justamente solo se pueden eliminar, solo se pueden resecar 3 paquetes hemorroidales para evitar una estenosis del conducto anal luego de su extirpación. Entonces el manejo sería una hemorroidectomía, ya sea por la técnica abierta o cerrada. La escleroterapia es con SGLO2 y están contraindicado la ligadura por medicamentos anticoagulantes que tome la persona. La trombectomía es cuando es una emergencia por una hemorroide trombosada. La ligadura es la primera de elección ante una hemorroide de grado 2 y la fotocoagulación es lo mismo que decir coagulación infrarroja, que es la tercera opción en una hemorroide de grado 2. Luego de hacer mujer de 64 años que 4 horas presenta rectorragia y dolor en región perianal luego de hacer deposiciones. Funciones vitales están estables, pero a la rectoscopía tiene paquetes hemorroidales prolapsados, irreductibles y con sangrado local. Entonces el grado que corresponde, si no se puede reducir, sería tipo 4 y el manejo sería extirpar la hemorroide, o sea, hemorroidectomía. Y finalmente, varón de 30 años, menciona que tiene dolor anal al defecar y se acompaña de restos sanguinolentos y ensucia el papel higiénico. Además, se acompaña de prurito o picazón en la zona. Protrusiones varicosas suprapectíneas, o sea, por encima de la línea dentada, son turgentes y están ubicadas en el canal anal. ¿Cómo se le conocen estos paquetes hemorroidales? Por la ubicación sería interna. Si estuviese por debajo de la línea pectínea sería externa. Las externas también se conocen como anocutáneas porque este epitelio está muy cerca al de la piel, por lo tanto se conocen también como subcutáneas, a diferencia de las internas que se conocen como submucosas, porque aquí la pared tiene un epitelio cilíndrico simple, característico del epitelio intestinal. No puede ser de grado 4 porque no menciona que no se pueda reducir y no puede ser de grado 1 porque menciona que tiene una protrusión varicosa. Además se acompaña de prurito justamente porque el prolapso genera que esto genere una picazón en la pared adyacente, principalmente en la pared por debajo de la línea pectínea, que tiene inervación somática.